Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? El día de hoy estoy con Frederick Gutiérrez. Él, como saben, ya he hecho algunos videos antes con él. Él es la persona que está encargada de toda la PMO, tanto en Perú como en Estados Unidos, en nuestros proyectos de Miami. Y en particular, él se encarga de la preconstrucción en Miami. Y de hecho, quería que nos explique el día de hoy cuáles son, digamos, la parte teórica y la parte práctica y cómo lo estamos llevando hacia allá y cómo genera valor toda esta fase de preconstrucción en nuestros proyectos. Freddy, gracias por nuevamente estar conmigo acá y quería que le expliques a todos un poco cómo lo estamos haciendo. De hecho, hace unos meses ya creo hicimos un video desde Brickell Sí, sí, recuerdo. para enseñarles más o menos lo que hacíamos, pero ahora de hecho hemos evolucionado con los temas y creo que lo que vas a presentar ahora tiene mucho que ver porque conceptualmente es lo que deberíamos tender a hacer, ¿no es cierto? Sí, así es. Primero, muchas gracias por la invitación, muchas gracias a todos los que también nos van a poder ver más adelante. Quería explicarles cómo es el proceso de preconstrucción que tenemos allí en Miami, que lo que estamos haciendo de alguna manera es extrapolar el modelo de negocio que tenemos aquí, donde nos involucramos en preconstrucción, siguiendo el pensamiento Lean, tomando el ciclo de vida que se muestra en la diapositiva de acá. Acá en Perú lo conocemos mucho cómo va evolucionando este diseño desde anteproyecto, proyecto, ahí ya tiene algunos nombres diferentes. Comienza todo con un conceptual design y luego pasa a un schematic design, design development, construction documents, y ese es cómo va progresando el diseño, ¿no? El ciclo de vida del diseño. Nosotros nos involucramos en este ciclo de vida del diseño lo más temprano posible y aplicamos el framework que se conoce como Target Value Delivery. Este es el framework de Target Value Delivery. Antes se conocía como Target Value Design porque estaba muy enfocado en el diseño, pero la verdad es que es bien amplio desde el diseño, incluye también la parte de construcción. Lo que hacemos aquí es desde un inicio conversamos con el owner para saber cuáles son sus requerimientos, cuál es lo que tiene en su modelo financiero, para de alguna manera conocer qué es el producto que tiene en la cabeza en ese momento y cuánto es la inversión que está dispuesto a gastar. Involucramos al contratista general también para que el número le haga sentido, ¿no? El producto le haga sentido, y hay una etapa, como puedes ver acá, que es la etapa de validación. Todos se juntan desde etapas tempranas, validan el número, inclusive hay validación no solamente del GC, sino también de sus subcontratistas, para que puedan estar todos de acuerdo en un número. Y de posterior a esa etapa de validación, fijamos una meta retadora, ¿no? Que es el target cost, y en función a una estructura de costo que planteamos, vamos distribuyendo a cada subcontratista cuál es el costo que tiene como meta cada participante. Y vamos trabajando iteraciones de diseño, vamos llevando al propietario diferentes alternativas, muchas cosas que hacemos aquí que se pueden replicar allá, tomamos en cuenta cómo va la norma allá y finalmente tratamos de alcanzar cuáles son los objetivos del cliente y a un costo cada vez más eficiente, más retador del mercado. Generalmente provocamos que se produzca innovación a través de números retadores, a través de alternativas que cogemos de diferentes mercados y sobre todo de consultorías y de bastante juicio experto que tenemos. Claro. No, y de hecho, Frederick, es importante comentarlo porque, digamos, este target cost, como lo has explicado bastante bien, teóricamente lo que hemos trabajado en la práctica tiene un poco de ciencia y un poco de arte, ¿no es cierto? Y de cierta manera no todo está en los libros, ¿no? Sí, De así es. hecho, muchos nos encontramos en el día a día y como decía, tiene algo de ciencia, tiene algo de arte, pero tiene bastante de compromiso, bastante de confianza entre las partes, porque por ejemplo, ahora que hemos estado cerrando el Target Cost en el segundo proyecto en Miami, por ejemplo, es un proyecto que va a empezar probablemente de acá a año y medio o a un año, ¿no es cierto?, la ejecución de la obra, y tienes que ver temas de inflación, Así es. tienes que ver temas, digamos, regulatorios, tienes que proyectar contingencias, ¿no? Que tienen que ver con la estabilidad política, con la estabilidad económica del mundo en realidad, y ahí viene un poquito del arte, ¿no es cierto? Porque a veces no sabemos exactamente lo que va a pasar, pero lo cierto es que mientras más conocimiento tienes del mercado y más herramientas, puedes fijar unas contingencias más estudiadas, ¿no es cierto? Que lo importante es justamente
con la expertise y la especialización que tenemos, empezar a llegar a eso, ¿no? No solo sea un número X, sino que tenga contenido detrás, ¿no, Frederick? Así es, y es uno de los puntos que particularmente a mí me gusta mucho del mercado de Miami, que el concepto de contingencia es un concepto que se maneja bastante allá. Nosotros lo que estamos proponiendo es siempre exportar las buenas prácticas que hacemos así, aquí y como mencionas, esa contingencia es un número que está estudiado en función a todos los riesgos a los cuales está sometido el proyecto, ¿no? Esos riesgos se van mitigando, se van reduciendo y en función a eso colocamos un monto de contingencia estudiado. Que a diferencia del mercado de aquí, por ejemplo, muchas de esas contingencias no son tan sencillas de colocar sobre la mesa para discutir. Y no son aceptadas, ¿no? Inclusive, ¿no? Así ¿A eso te refieres? ¿No? O sea, tú dices, oye, hay que poner una contingencia de, no sé, de la alza o de la inflación, y dices, no, pero eso no... Claro, asume tú ese riesgo. Entonces... Asúmelo, y en realidad es un problema porque justamente el negocio, el sistema, mejor dicho, integrado, colaborativo, lo que demanda es mucha transparencia, mucha claridad para en base a eso construir confianza y que el proyecto, digamos, tiene mucho sentido porque cuando hay mucha claridad y mucha transparencia puedes afrontar el riesgo, ¿no? Cuando lo dejas a un lado, digamos, poniéndote un poco a ciegas, lo cierto es que el que lo asume probablemente esté colocando algo claro, para, digamos, cubrirse de eso, y es donde empiezan un poco los temas que a veces no funcionan, que ya conocemos por muchos años, ¿no? así es, genera el conflicto entre las partes y es mejor ponerlo sobre la mesa porque colocas el problema sobre la mesa y entre todas las partes empiezan a discutir cuál es la mejor forma de solucionar ese problema y de afrontar ese riesgo que finalmente nos impacta a todos. A Claro. diferencia de, no, tú encárgate de ese riesgo y ya ve que tú cómo haces, entonces tienden a cubrirse y probablemente a inflar el proyecto y en caso no alcance ese, no sé, ese porcentaje que pusieron de más, genera conflicto entre las partes. Entonces, para evitar eso, contingencia transparente, riesgo sobre la mesa, discutimos cómo solucionarlo y en función a eso vemos qué decisión tomar en conjunto. Y hay responsabilidades, de hecho, ¿no? A veces uno, cuando habla del sistema colaborativo, digamos, si bien es cierto que hay un compartir de beneficios y riesgos, también hay responsabilidades de las partes y, decirlo de alguna manera, cómo se asume cada cosa, ¿no? O sea, yo creo que hay un tema que de repente es un poco más profundo, que no vamos a tocar ahora con tanto detalle, pero sí se tiene que entender, ¿no? Que el hecho de compartir tiene que ver sobre todo de un estudio profundo de varias partes del problema, ¿no? Y en base a eso generar las soluciones que hacen que al final el proyecto pueda ser exitoso, ¿no es cierto? Así es. Ok, ¿qué más tenemos? Quería mostrarte, esa es la forma como la cual nosotros cambiamos un poco el chip porque cuando ingresamos al mercado allá, muchos están acostumbrados oye, si es que yo necesito que me costees algo, quieren los planos totalmente definidos, ¿no? La verdad es que el proceso de Target Value Delivery te dice costea desde cuando inclusive no hay planos, ¿no? Solamente hay criterios de diseño, condiciones de satisfacción que necesita el propietario y en función a eso él tiene un número. Entonces lo que nosotros hacemos es modelar el costo desde un proyecto que está muy poco maduro, ¿no? O sea, a nivel de volumetrías, a nivel de masas, con el histórico que conocemos, con una estructura, ¿no? Nosotros allá usamos el uniformat o el master format, dependiendo de la etapa en la que nos encontremos, tenemos modelado el costo desde etapas tempranas. Esto lo que nos permite es hacer un breakdown, una división de las principales partidas, como el objetivo de que cada uno probablemente tiene un responsable, ¿no? La parte del casco, voy a sentarme con el shell contractor a conversar, la parte mecánica con el subcontratista mecánico a conversar y cada uno con un objetivo en mente, con un costo en mente. Claro. No, y es importante lo que has comentado, Frederick, porque de hecho, digamos, acá viene un poco lo que hay que pensar, entender cuando hablamos nosotros en productiva de especialización, ¿no? Porque, digamos, el modelo que estás mostrando ahora y que te refieres a tener una estimación muy temprana, esa estimación va a ser cada vez mejor mientras más data tengas, ¿no es cierto? Y más data de la manera que necesitas para procesar justamente un ratio en una etapa temprana, ¿no? Que justamente tiene que ver con lo que comentas del uniformat y el master format, que, ¿no es cierto?, uno es más llevado al elemento y el otro es más llevado a la partida, y justamente en una etapa temprana necesitas más tener elementos porque justamente no tienes tanta data para poder hacer un metrado o sacar cantidades, pero
creo yo que, y lo que he visto también en el mercado, es que la gente tiene que entender que para hacer esto no solo basta con buenas intenciones, sino tener un equipo especializado, experto, con mucha data, con mucho recorrido, para que ese número sea confiable verdaderamente, y es el esfuerzo que hacemos nosotros todos los días con eso. O sea, de hecho, es parte del trabajo del día a día que ustedes hacen en preconstrucción para para los proyectos de Miami. Y nuevamente, ¿no? Yo siempre recalco un poco porque, claro, se ve el modelo, dices, ok, esto, ya sí, vamos a hacerlo, y se puede, pero es un proceso que tiene que empezar a madurar y que en realidad siempre lo que yo digo es invitar a la industria a que lo haga. Pero también es bueno decirlo, cuál es el camino y qué es lo que hay que hacer. No es un camino tan rápido probablemente, pero creo que es el camino que hace que al final, en nuestra experiencia y en los proyectos que llevamos ahora con muchas empresas de manera colaborativa, nos dé, digamos, un riesgo acotado para todos, ¿no? Porque la información es muy transparente, y es muy transparente porque tenemos una buena estimación temprana, ¿no? Es un poco la idea. Y soportado con una metodología bien robusta atrás que indica qué clase de estimado estoy usando, de dónde he obtenido los metrados, de dónde están obtenidos los precios unitarios, si por ahí alguna vez he cogido precio de mercado, si estaba basado en una base de datos que yo ya tengo de proyectos anteriores, si estaba liado con juicio experto, en fin, ¿no? Hay una metodología que soporta finalmente el número que tenemos. Exacto. Y de repente, para finalizar, te quería mostrar, bueno, esto es cómo estructuramos el costo. Hemos hablado del cost of the work, hemos hablado de la contingencia, y bueno, finalmente se fija un profit fijo. Pero quería mostrarte que en función a los objetivos que planteamos y cómo se desglosa, se le da meta a cada equipo integrado que tenemos, ya sea del Shell, ya sea de la parte mecánica. Este es un ejemplo de nuestros amigos de DPR que ilustra bastante bien cómo es que se trabaja target cost y los objetivos, cómo se desglosan a las diferentes trades que tenemos para que puedan innovar y puedan plantear soluciones de ingeniería de valor que nos permita alcanzar el costo meta. Claro, o sea, de hecho parte del modelo es básicamente tener un target cost de todo el proyecto, y obviamente esto se va disgregando en cada trade, en cada subcontratista, en cada partida, y lo importante es poner metas parciales e invitar a esos subcontratistas, digámoslo así, a que se sienten también, al igual que el constructor, el contratista general, que se siente temprano, y en realidad ellos son al final los especialistas de cada partida, ¿no? Es en realidad lo que tienen que estar, adoptan un compromiso igual que el constructor, y al final la idea es tener el mismo trabajo atomizado, ¿no es cierto?, en varias partidas, sobre todo las más importantes, las que más ingeniería tienen probablemente, ¿no? Obviamente es complejo hacerlo con todos, probablemente no valga la pena tampoco, pero lo importante, creo yo, que esto hoy en día en proyectos en Lima nos está dando resultados hace varios años, y en Miami, con el corto tiempo que tenemos allá, hemos ya podido escalar mucho, ¿no es cierto? Ahora en nuestro proyecto del Domus 2 estamos llevando esto también, ¿no es cierto? Desde acá de Lima, ¿no? Mucho, digamos, todo este equipo que trabaja desde acá y va viendo las cosas digamos, de este proyecto para poder llevar el target cost de manera apropiada. Sí. Bueno, nada, Freddy, te quiero agradecer nuevamente. Espero que a todos los que han visto el video el día de hoy les haya servido, y como siempre es una oportunidad para que puedan profundizar en esta metodología. Recordar que, como les decía, el sistema colaborativo, los proyectos integrados, no solamente, empiezan con confianza, pero tienen mucho trabajo atrás, y sí, es que los invito a seguirlos porque en realidad da muchos resultados. Freddy, no sé si tienes algo que decirle a la gente que probablemente vea este video. Sí, muchas gracias por la invitación, y bueno, los invitamos igual a todos a que puedan igual tratar de seguir las buenas prácticas. Nosotros nos basamos en lo que propone el Lean Construction Institute. Son metodologías que han dado muy buenos resultados, que las aplicamos, y también nosotros damos fe de los resultados que tenemos. Y eso, muchas gracias. Gracias, nos vemos.